Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Ingreso y mi grupo está conformado por Sergio y Luz. Hoy vamos a hablar sobre los derivados financieros. Entonces, ¿qué son los derivados financieros? Los derivados financieros son contratos que basan su valor en un activo subyacente. En ellos el vendedor del contrato no tiene que poseer obligatoriamente el activo, sino que puede darle el dinero necesario al comprador para que éste lo adquiera o bien darle al comprador otro derivado. Estos derivados financieros se usan para cubrir inversiones y para especular. De este modo, si un operador desea especular sobre un derivado, podrá obtener ganancias si el precio de su compra es menor que el precio de un activo subyacente. De igual forma, pues también puede ser utilizado como cobertura o para minimizar los riesgos de una operación a corto plazo, donde podrías verte afectado por las fluctuaciones en el precio del activo. Ahora bien, pues no existe un tipo de derivado financiero, sino pues existen muchos. Sin embargo, pues los tres más utilizados son las opciones, los futuros y permutas. ¿Cuáles son las características de los derivados financieros? Entonces tenemos varias características, dentro de ellas las vamos a nombrar acá las principales y las más relevantes, que es pues que el precio de los derivados financieros está adaptado al precio del activo subyacente siempre. Tenemos también que se constituyen como un contrato pactado bajo ciertas condiciones y garantías, obligaciones, derechos y cuya ejecución se dará en una fecha futura. Es importante que el contrato se estipule cuál será el precio de referencia del activo futuro. También tenemos que de los expuestos anteriormente se concluye que los derivados suelen liquidarse a plazo en una fecha futura como cualquier contrato. También brindan una costumbre y un control de los riesgos financieros que ofertan las empresas e inversores. Tenemos que también poseen un carácter de apalancamiento. El inversor, a la hora de adquirir estos instrumentos, requiere una inversión inicial muy pequeña. Es decir, que no es necesario invertir en grandes cantidades de dinero o capital, sino abriéndole sino participando en inversiones pequeñas. Sin embargo, en el futuro puede beneficiarse o perjudicarse si al negociar los activos subyacentes de manera de las ganancias o pérdidas serían muy notables. Cientos de derivados, porque una de las características que tienen es que las entidades financieras o los bancos tienen la posibilidad de lo que se llama la innovación financiera. La innovación financiera es la producción de productos financieros en la cual el 99% de los casos son derivados. Pero hoy nos vamos a centrar en solo los cuatro principales y en los cuatro que todo el mundo debe conocer. El primero es un contrato futuro. Es un contrato que obliga a las partes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores que son activos subyacentes en una fecha futura y a un precio determinado de antemano. Básicamente lo que estamos haciendo es difiriendo una compra de contado a futuro. Si entonces nos obligamos, en vez de comprarlo hoy a precio de mercado, lo vamos a comprar dentro de, por ejemplo, 100 días a un precio que pactamos de antemano. Ahora, los forward son lo mismo que un contrato futuro, pero se operan y se negocian OTC. OTC significa over the counter, es decir, por fuera del mercado. Es decir, son contratos hechos a medida, mientras que los futuros están estandarizados. Si, por ejemplo, las acciones están estandarizadas, todas las acciones ordinarias, por ejemplo, de Amazon, valen lo mismo, cuestan lo mismo, otorgan los mismos derechos, están estandarizadas. Lo excelente que tiene el forward es que sirve, por ejemplo, el productor de maíz y el comprador que quiere comprar por fuera del mercado. Entonces pueden ponerse de acuerdo por fuera del mercado, la cantidad que yo quiera, al precio que yo quiera y bajo la modalidad que yo quiera. Operar en OTC tiene ciertos riesgos. Es la incobrabilidad, es el incumplimiento de cualquiera de las dos partes. Vamos a ver que en el mercado las partes tienen que depositar un margen de ganancia para que no haya un riesgo de incobrabilidad. Es decir, tienen que hacer una consignación o dar una garantía antes de hacer el contrato para que
no se incumpla el contrato. Los SOAT. ¿Qué son estos tipos de contratos? Los SOATs, hay una definición. Los SOAT son sucesivos contratos de forward, son sucesivos contratos de forward entre los que se intercambian entre las partes rendimientos variables por fijos, es decir, tasas variables por fijas. En el 99% de los casos son operaciones intrabancarias, las hacen los bancos entre sí. Países que están más vulnerables van a buscar rendimientos fijos y aquellos que estén más estables se animan a buscar tasas variables. Entonces se intercambian tasas de interés. Último, pero no menos importante, las opciones. Las opciones es un derivado financiero, es un contrato que da a su comprador, o sea, al tenedor de esa opción, el derecho, pero no la obligación, tiene el derecho a comprar o a vender bienes o valores a fecha futura a un precio determinado. Oposiciones entre opciones y futuro es que en los contratos futuros obligan a las partes a comprar o a vender de acuerdo a lo pactado. En el derivado de opciones no se obliga, pero sin embargo debe crearse una prima por el derecho de compra o venta de los derivados. En el caso de que no se quiera comprar o vender, lo único que se pierde, digamos en este caso, es la prima que actúa como derecho a participación, sea compra o venta. En el 99% de los casos son operaciones intrabancarias, las hacen los bancos entre sí. Países que están más vulnerables van a buscar rendimientos fijos y aquellos que estén más estables se animan a buscar tasas variables, entonces se intercambian tasas de interés. Último, pero no menos importante, las opciones. Las opciones es un derivado financiero, es un contrato que da a su comprador, o sea, al tenedor de esa opción, el derecho, pero no la obligación, tiene el derecho a comprar o a vender bienes o valores a fecha futura a un precio determinado. Oposiciones entre opciones y futuro es que en los contratos futuros obligan a las partes a comprar o a vender de acuerdo a lo pactado. En el derivado de opciones no se obliga, pero sin embargo debe crearse una prima por el derecho de compra o venta de los derivados. En el caso de que no se quiera comprar o vender, lo único que se pierde, digamos en este caso, es la prima que actúa como derecho a participación, sea compra o venta.